Continuemos con nuestro estudio, un panorama general de esa pregunta que todos nos hemos hecho cuando hemos recibido a Jesucristo. ¿Cómo vivir una vida cristiana, una vida agradable a Dios? ¿O qué tendremos que dejar? ¿O es difícil vivir la vida cristiana? Existen muchas más preguntas que podremos hacernos. Una de ellas es, ¿cómo podemos demostrar que Dios verdaderamente está trabajando en nuestras vidas? ¿Cómo puedo yo saber que Dios está obrando en mi vida? ¿Cómo puedo saber que Dios está trabajando a través de mí? Nosotros debemos de vivir en tal manera que otros puedan ver nuestras vidas cambiadas. Ese es un símbolo. Cuando usted empieza a recapacitar y a dejar de hacer aquellas cosas que tanto le agradaban, pero que desagradaban a Dios, usted solo se empieza a dar cuenta que hay cosas que ya no hace, que antes que eran frecuentes en su vida, ya no las hace tan frecuentemente. Un signo tremendo de que Dios está obrando y que está trabajando verdaderamente en su vida. Si no hay una diferencia significante entre nuestras vidas y las vidas de quienes no sean creyentes, nuestro testimonio a lo mejor no tendrá mucho efecto. ¿Qué podemos decir con esto? No decir o participar de las conversaciones que otras personas, con lo que antes participábamos con tanta alegría, ciertos comportamientos con otras personas. Cuando usted ya no siente esa satisfacción de escuchar o decir esas palabras, ese es un signo de que Dios está trabajando en su vida, de que Dios verdaderamente está obrando, está empezando a trabajar concienzudamente con usted. La gente se queda mucho más impresionada porque como vivimos que por lo que decimos, si nosotros actuamos mejor que lo que decimos, que de lo que hablamos, la gente empezará a notar en nuestros hechos que usted realmente algo ha sucedido en su vida y es el trabajo de Dios en su vida. Si pueden ver que hemos sido verdaderamente transformados por la gracia de Dios y poder de Dios, ellos estarán ansiosos de saber qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. ¿Qué tiene? Este era antes así, porque ahora es así. Este participaba con nosotros, se gozaba y ahora parece que no lo disfruta como antes. Signos de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Hay una referencia bíblica en 1 de Timoteo 1 del 15 al 16 que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es importante que los cristianos muestren un amor genuino los unos a los otros. Importante, ya lo decía Jesucristo en su oración, que todos sean uno, para que el mundo crea. Los dos mandamientos más importantes son estos dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo. Como Jesús mismo dijo: otros sabrán que eres un discípulo si tienes amor genuino para con los demás, puesto que Dios nos amó cuando nosotros mismos estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras vidas deben demostrar lo que Dios puede hacer en cualquier vida que a Él se dedica. Usted tiene que mostrar amor genuino hacia los demás. La referencia bíblica en 1 Juan 11, 4 del 11 al 12 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo es el amor cristiano? ¿Cómo se define
el amor cristiano, ¿cómo pudiéramos decir que una persona tiene un verdadero amor cristiano? El amor cristiano es genuino, es abnegado, consistente, constante, persistente, ayudante, que se preocupa por los demás, considerado, sacrificial, o sea que hago esto por los demás. Ante todo es un amor en acción, como aquel samaritano que no nada más fue movido a la compasión, no se compadeció de aquel hombre que estaba tirado allí, sino que se movió a la acción y fue y actuó. Y fue y dice la escritura que lo llevó a un hotel y pagó todos sus gastos, y si algo más se gasta, yo aquí está pagado. Ese es amor en acción, ese es el amor genuino, es el amor abnegado y consistente que debe existir en cada cristiano. Más que simplemente amor en palabras o sentimientos, no una emoción en el que te quiero mucho, una emoción temporal, un sentimiento temporal, no. Debe ser un amor constante y persistente. Básicamente es un reflejo del amor de Cristo para nosotros y dentro de nosotros, con ese amor con que Cristo nos amó en la cruz del Calvario, ese amor que Dios mostró al enviar a su Hijo, ese amor que está en nosotros debe ser manifestado hacia los demás. Sin el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, sería imposible amar a los demás en la manera que Dios manda y como la Biblia describe. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesucristo lo mostró. Puso su vida no nomás por sus amigos, por toda la humanidad. El amor no hace mal al prójimo, al contrario, el amor forma parte del fruto del Espíritu. El amor enternece, el amor edifica. En 1 Pedro 4:8 hay una gran verdad del amor. Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la mundanería? Qué curiosa palabra para algunos, la mundanería. ¿Qué es esta palabra? Es pensar y vivir según el modelo del mundo. Es pensar y vivir según cómo actúa el mundo. Es pensar y vivir como los deseos del mundo. Es pensar, vivir conforme a la corriente pecaminosa del mundo. Y es pensar y vivir como un no creyente, en vez de vivir según las enseñanzas de la palabra de Dios. Los que viven según las metas y los valores y los principios del mundo no están viviendo de una manera que agrada a Dios. Dice la Escritura que la amistad con el mundo lo hace uno enemigo de Dios. Primera Juan 2:15 y 16 refuerza nuestras palabras cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tito 2:11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que nuestro espíritu no viva embriagado con cosas que no agraden a Dios, sino que esté sobrio espiritualmente. ¿Cuáles son algunos pecados específicos de los cuales la Biblia nos advierte? ¿Qué es aquello signos que nos da de alarma que la Biblia nos está diciendo acerca de esos pecados? La Biblia advierte contra el pecado de toda clase: pecados de pensamiento, pecados de palabra y pecados de obra o de hecho. Algunos de los pecados específicos mencionados en el Nuevo Testamento incluyen mentir, robar, pelear, usar palabras malas, inmoralidades, borracheras, inmoralidad sexual, enojo descontrolado, falta de paciencia, avaricias, envidias,
rencor que tanto mal hace a las personas, que el rencor produce falta de perdón en las personas. Ya lo decía la Escritura, que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones, sino que por el contrario, porque por eso muchos son contaminados y muchos más. La Biblia menciona muchísimos más pecados en la cual la Biblia nos está advirtiendo y que nos impide vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Vamos a ver algo, esta cita de Efesios 4 y Efesios 5, en los cuales nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada una con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Algunos permanecen enojados desde la mañana, termina la noche y al día siguiente persevera, sigue el enojo. Y la Biblia nos advierte hacia eso, que no se ponga el sol, que cuando llegue la noche usted ya haya hecho una reflexión y haya terminado con eso. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que salga de su boca cosas agradables, para que pueda edificar a los demás, para que pueda bendecir a los demás, para que pueda convivir agradablemente con los demás. Y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, todo mal pensamiento, todas aquellas cosas que están ahí en nuestra mente y que tratan de hacernos apartar y que nos apartan de una vida cristiana agradable a los ojos de Dios. Y sigue mencionando: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No seamos necios, dice la palabra de Dios. No actuemos sin sentido, actuemos sensatamente para entender cuál es la plena y perfecta voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Es posible para nosotros sobrevenir la tentación y vivir una vida santa? La Biblia nos confirma que sí. Dios provee una salida de cada prueba y tentación si nosotros sinceramente la buscamos. Pero si no buscamos la salida de la tentación con sinceridad, es muy probable que no la encontremos. Como aquel proverbio tan antiguo que dice: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que se paren en mi cabeza. Así es la tentación vendrá, pero si usted busca la ayuda de Dios, busca el apoyo del Espíritu Santo, usted va a poder tratar de vivir la vida agradable a Dios. Podrá evitar el pecar. No se malentienda, seguimos siendo pecadores y aún pecamos, porque si no le haríamos a Dios mentiroso. Pero debemos practicar menos el pecado, y cuando llega esa tentación, porque el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cuáles son nuestras debilidades. Y cuando llega esa debilidad, y no permita que llegue a su mente y que tome control de su vida. Dios, así como sale la tentación, como viene la prueba, también da la salida a través de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:13 nos muestra lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria ahora y por todos los siglos de los siglos. La Biblia aquí claramente nos muestra que sí es cierto, vendrá la tentación, algunas veces fallaremos, pero otras veces cuando nos agarremos y venga la prueba, Dios, si buscamos el rostro de Dios, nos dará la salida con su Espíritu Santo que nos fortalece. ¿Está dispuesto Dios a perdonarnos si nos caemos en el pecado aún después de que hemos confesado a Jesucristo? Claro que sí, lo que hemos estado mencionando a través de esos estudios, a través de este estudio, de el vivir la vida cristiana, que no es fácil, que es difícil, que Cristo nos mostró el camino y aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo una vida difícil cuando Él anduvo aquí en la tierra, puesto que fue maltratado, no creyeron en Él, fue blasfemado, fue odiado por los líderes. Así que Dios conoce nuestra condición y sabe que aunque si caemos, pero que si confesamos nuestros pecados, Dios por su gracia nos perdonará. Si sinceramente confesamos los pecados y si humildemente le pedimos que nos perdone, si reconocemos nuestra debilidad, si humildemente ante la presencia de Dios le decimos, Señor, perdóname, yo no puedo, pero bríndame más fuerza con tu Espíritu Santo para poder soportar la tentación y soportar la prueba. Sin embargo, esto no quiere decir que no tomamos el pecado en serio. Se debe tomar el pecado en serio. Dios es bueno y es misericordioso, pero nuestros pecados fallan y fallas entristecen al Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Nuestros pecados deshonran el nombre de Dios y también pueden disminuir la eficacia de nuestro testimonio personal. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué podemos decir con esto? Que los demás los de afuera, los que están fuera del Evangelio, están viendo nuestro andar, están viendo nuestro caminar, y a cualquier falla inmediatamente, mira, no que es muy cristiano, no que es salvo por la gracia de Dios. Entonces, aún nuestro Dios, que es bueno y benevolente y misericordioso, debemos no tratar de entristecerlo cuando fallamos y cuando caemos en nuestras debilidades. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callamos, mientras no reconozcamos que somos débiles, mientras no lleguemos humildemente, no podemos experimentar la fidelidad de Dios. Dios sabe que pecamos, Dios sabe que fallamos, pero es fiel y justo cuando nosotros llegamos y pedimos con un sincero arrepentimiento que perdone nuestras culpas y nuestras fallas. Que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo a través de estos estudios y que sus ministerios sigan adelante para la honra y la gloria de nuestro Dios.